Hace años se hizo un estudio sobre dos familias en los Estados Unidos de Norteamérica. Una de ellas fue la de Jonathan Edwards, un hombre que tuvo un encuentro con Dios. La historia dice que de su descendencia salieron predicadores, también muchos profesionistas como médicos, abogados, políticos. Sin duda alguna, una generación marcada por propósito, por orden, por bendición, por destino. Pero también se estudió otra familia, la de Max Jukes. Este fue un hombre que rechazó a Dios y vivió en desorden. De su descendencia salieron criminales, salieron personas adictas, personas violentas, y muchos de ellos, la historia dice que terminaron en prisión. Dos vidas, dos decisiones, dos resultados completamente diferentes. Esto demuestra que la salvación, además de rescatar nuestra vida de la condenación eterna, también cambia nuestra historia, cambia nuestra familia, cambia nuestras generaciones enteras, por lo cual creemos que la salvación es un encuentro real con Jesús que transforma integralmente a todos los que creen en Él. Bienvenidos a su discipulado Avanza. Estamos en el módulo 1, Fundamentos de Vida. Ya hemos visto temas muy importantes y fundamentales como qué es la Biblia, quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, quién es el ser humano. Y hoy la lección también importante y fundamental, número 6, ¿qué es la salvación? En esta lección vas a encontrar respuestas claras a preguntas que nos hacemos cuando vamos llegando a Cristo. ¿Qué es la salvación? ¿Quién es el Salvador? ¿Para quién es la salvación? ¿Para algunos pocos o todos? ¿Cuáles son los beneficios de ser salvos? ¿La salvación tiene oposición? ¿Y cómo podemos disfrutar la vida en Cristo ahora que somos salvos? Una verdad que siempre debes de tener en cuenta: no hay éxito, no hay riqueza, ni reconocimiento que se compare con la seguridad de tu salvación. Jesucristo ya lo dijo. Como siempre, les recomendamos que escriban lo que Dios te vaya revelando, lo que te pida hacer, y sobre todo ponerlo en práctica con el poder del Espíritu Santo. Vamos a esta primera enseñanza donde hablamos lo maravilloso que es la salvación y responde a las preguntas del ser humano, ya que la salvación que ofrece Jesucristo se describe en la Biblia como que es una salvación viva, poderosa y eterna. Es la sanidad del alma herida, es una segunda oportunidad para corregir el rumbo de la vida, es la seguridad de pasar de muerte a vida. Y decimos, ¿el pecado es la pregunta? Pues la salvación de Jesucristo es la respuesta. ¿El pecado es el problema? Pues la salvación de Jesucristo es la solución. ¿El pecado es la enfermedad? Pues la salvación de Jesucristo es la medicina. El poder de Jesucristo en la salvación restaura familias, libera de adicciones, rompe con el peso de la culpa y da un verdadero propósito para vivir. Por ello, es un poder real que puede transformar vidas, familias, generaciones para siempre. Hoy es un buen día para reafirmarte en tu salvación. También nos hacemos preguntas, entonces, como la que mencionamos: ¿qué es la salvación o qué significa la palabra salvación? La palabra salvación es muy amplia. En hebreo se usa yas, que significa libertad de lo que ata o restringe. También rescate de un lugar peligroso a dar amplitud. Por eso en la presentación está la imagen de un bombero, porque un bombero salva personas de peligro. Pues eso hace Jesús, pero en un nivel superior. También salvación en griego se usa sotería, que significa liberación, protección contra el peligro, y también significa salud. La salvación que ofrece Jesucristo es el rescate de las personas que van camino a la condenación eterna. Y Él las saca de ese peligro, las perdona, las regenera, les da vida eterna y además promete acompañarlas. Las hace más que vencedoras ante cualquier circunstancia en la vida.
Y algunos dicen, ¿por qué entonces los seres humanos están en peligro? Ya lo dijimos, pero aquí va la historia nuevamente. Dios es eterno, es el creador de todo el universo. En él están todos los orígenes, la creación del hombre, de la mujer, del matrimonio, de la materia, de la vida animal, de la vida vegetal. También en él están las funciones de su creación, actividades, trabajo, alimento que debemos consumir. Y ahora, entonces, por Dios, al ser nuestro creador, Él merece respeto y obediencia, ya que Él es perfectamente justo y si no obedecemos, merecemos un castigo, porque Él castiga el pecado. Ya sabemos que nuestros padres, Adán y Eva, fallaron y esto trajo consecuencias malas y a ellos los llevó a ser expulsados del Edén y el pecado de nuestros padres afectó a toda la humanidad dejándonos con una inclinación al pecado y también poniéndonos bajo juicio. Ahora el pecado en nosotros entonces nos hace una separación con Dios y nos deja sin poder para regresar a Él. Y mientras esto estaba pasando desde el inicio, Dios, que es justo, estableció un sistema de sacrificios. Número 6:12 dice, deberán presentar un cordero de un año como sacrificio por la culpa. Esto nos enseña entonces que el pecado sí tiene un precio y ese precio es alto, es la muerte. Los sacrificios nos mostraban que alguien tenía que pagar, pero esos sacrificios no eran suficientes, solamente anunciaban, eran como una sombra del sacrificio que venía, que era el de Jesucristo. Así que Dios en su gran amor envió a su Hijo para salvarnos y mostrarnos el camino de regreso al Padre nuevamente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, vamos concluyendo. Este es el mensaje de salvación, lo vamos a hacer práctico en 4 pasos. Número 1, Dios es nuestro creador, nos ama profundamente, es santo, justo, perfecto, pero castiga la desobediencia. Número 2, el ser humano fue creado por Dios y fuimos creados para obedecerle a Él y vivir en comunión con Él. Pero los seres humanos vivimos en rebelión, estamos en pecado y sin salvación. Bueno, los que no tienen a Cristo. Ahora, ahí es donde entra Jesucristo. Jesucristo es Dios que se hizo humano para revelarnos al Padre y redimirnos y perdonar nuestros pecados. Murió en nuestro lugar para darnos salvación y vida abundante y resucitó para darnos el poder de una nueva creación y tener vida eterna en Él. Ahora, ¿cuál sería la respuesta entonces del ser humano? Pues creer en Jesucristo como único Salvador y Señor, arrepentirse de todo pecado y recibir la regeneración del Espíritu Santo, ser discípulo de Jesucristo por siempre y vivir una vida victoriosa en Él. Entonces es importante mencionar, no es que Dios quiera sangre o la muerte, sino que no es un juez corrupto y su justicia exige que el pecado o el pecador sea castigado. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dios mismo toma la forma humana en la persona de Jesús, vive sin pecado y se entregó voluntariamente por nosotros. No fue Dios exigiendo que otro muera, fue Dios mismo pagando el precio, fue su amor y justicia juntos en la persona de Jesucristo. Un ejemplo sencillo. Es como un juez que dice, tú tienes una deuda de $1,000,000,000 y es justa y debes pagarla, pero tú no tienes. Y entonces le pides la ayuda al juez y él baja del estrado y él mismo paga tu deuda. Entonces de eso se trata. Ahora, vamos por partes en todo este desarrollo para seguir entendiendo esto. Algunos siguen preguntando y dicen, ¿por qué yo necesito salvación? Algunos me han dicho, no me interesa que Jesús haya muerto por mí. Pues debería interesarnos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que una vez que hemos pecado, nuestro pecado merece un juicio. Dice Juan 3:36, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna,
Los que no obedecen al Hijo de Dios nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Necesitamos salvación porque Dios es amoroso y es justo. Números 14:18 dice, el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable, al no ser que alguien tome su lugar. Entonces, esto quiere decir que Dios, al ser justo, merecemos que nos castigue por nuestro pecado, pero también Dios, por ser amor, nos da la oportunidad de ser salvos a través de la persona de Jesucristo, diciéndole que tome nuestro lugar. Hablemos entonces de la ley del sustituto. Esta es una enseñanza poderosa. En el Antiguo Testamento, muchas veces se ofrecía la vida de un animal, como ya mencionamos, como sustituto del pecador. Estos sacrificios nos decían que el pecado merece la muerte y eran una figura que apuntaba al supremo sacrificio de Jesús en el futuro, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ley del sustituto significa que alguien toma el lugar de otro y en este caso Jesús tomó nuestro lugar, lo dice Romanos 3, tú lo puedes leer, donde dice que Dios gratuitamente nos hace justos por medio de Cristo Jesús y dice que Él nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Por lo tanto, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Esto quiere decir que Jesús prefirió morir por nosotros antes que vivir sin nosotros. Su amor es tan grande que no lo podemos entender, solamente aceptarlo, recibirlo y disfrutarlo. Eso es maravilloso, eso se llama gracia. Ahora, Dios es amor y está ofreciendo la salvación a todo el que quiera. Juan 3:36 lo dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Amigos, amigas, necesitamos un Salvador que nos libre de la consecuencia de nuestros pecados. Y esta salvación está disponible para todos. El precio ya fue pagado en la cruz y muchas personas necesitan saberlo. Si es que tú ya eres salvo, lleva este mensaje a más personas. La salvación de Dios solo se encuentra en un Salvador. Es importante mencionarlo. Algunas personas piensan, según la frase comúnmente usada, ya la sabemos, todos los caminos llevan a Dios o llevan a Roma. Y esta frase se usa para decir que no importa en lo que creas ni en el nombre que tenga, pero de acuerdo a la Biblia sí importa el nombre. Y no todos los caminos llevan a Dios. Así que en quien depositas tu confianza solamente debe ser en Jesucristo. Su palabra dice que Él es el único Salvador del mundo. Encuentras en Hechos 4:12. Dice así, Dios nos no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y claro, en el contexto está hablando de Jesucristo, solamente el nombre de Jesucristo. También primera de Timoteo 2:5 dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús. Aclara el nombre, no hay más nombres. También Jesucristo es el único camino al Padre, no es todos los caminos llevan a Dios. Juan 14:6. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. También Jesucristo es el único abogado ante el Padre. Primera de Juan 2:1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, se llama Jesucristo. Él es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, no solo los nuestros, sino también por todos los del mundo. Esto quiere decir que solo Jesucristo es la respuesta
a la condición del ser humano perdido por el pecado. Solo Jesús puede dar identidad, propósito y destino. Solo Jesucristo. Confiesa ahí donde estás. Solo Jesucristo. Ahora, la salvación que Dios da es por gracia. Nuestras obras nunca las vamos a ofrendar para ser salvos. Solamente somos salvos por la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Los cristianos sí hacemos obras, pero son el fruto de nuestra salvación. Dice Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Ahora, gracia quiere decir regalo inmerecido. Así lo vemos en la parábola del hijo pródigo, que dice que el hijo se va de casa con su herencia, la malgasta, y cuando se queda sin nada, regresa a su hogar y dice que su padre lo recibe con los brazos abiertos y lo llena de amor. Eso se llama gracia, porque el hijo pródigo no lo merecía y eso hizo el Padre Dios con nosotros. Por lo tanto, es importante reafirmar, no hacemos obras para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Las buenas obras son el fruto de la salvación, como lo dice Efesios capítulo 10, capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fuimos creados para andar en buenas obras. Algunos piensan que estar bajo la gracia es una excusa para seguir pecando deliberadamente, pero no es así, amigos. La gracia de Dios nos entrena para vivir vidas santas. Lo dice en Tito 2:11 y 12. Pues la gracia de Dios ya se ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Checa. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida de pecado y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Entonces parece lo mismo, pero no. La única obra que salva es el sacrificio de Jesucristo. Si su sacrificio surte efecto en tu vida, te va a llevar a producir buenas obras y estas serán la evidencia que hubo un encuentro con Jesús. Algunos preguntan, entonces, ¿por qué el ser humano tiene moral si nace en pecado y si no está Dios en su vida? La imagen, que de, de Dios en el ser humano no fue destruida, sino fue dañada. Y sin duda alguna hay personas que tienen, o hay culturas, hay naciones que tienen justicia, temor a Dios, sin Biblia, sin tener a Dios. Pero una persona puede decir la verdad, puede tener buena moral y estar separado espiritualmente de Dios. Isaías dice que cuando ofrecemos nuestras obras para ser salvos, para ser perdonados, dice que son como trapos de inmundicia. Qué palabra tan fuerte. Solo es válida la obra de Jesucristo. ¿Se puede ser una persona entonces que está separada de Dios y al mismo tiempo ser bueno? Posiblemente sí. Así que ser justo delante de las personas no es lo mismo ser justo delante de Dios. Ahora, ¿cómo es este proceso de salvación? Y vamos a darlo por pasos. Paso número 1. Cuando vivimos sin salvación, todo lo referente a Dios nos resulta extraño y a veces ridículo. Incluso llegamos a oponernos a aquellos que están teniendo este despertar espiritual. Dice 1 Corintios 2:14, pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Por ejemplo, a veces se nos hace ridículo que las personas cristianas den una ofrenda o diezmo a Dios ahora que son cristianos, mientras para otros es normal dar un 50
o un 100% a vicios, a bares, a pleitos. O sea, es así como incongruencia, ¿no? Ahora, paso dos. El Espíritu Santo utiliza personas que nos enseñen el mensaje de salvación. En primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Esto quiere decir que el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo y se produce en nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios con fe. Paso número 3. Una vez que nos predican de Cristo, el Espíritu Santo nos convence de que somos pecadores. Juan 16:8. Y cuando venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Esto quiere decir que nos convence de que Dios es justo y de que a causa de nuestro pecado existe un juicio y por lo tanto necesitamos un Salvador. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Paso número 4. Ya hablamos de la palabra, el Espíritu Santo. Reconocemos, confesamos a Cristo como nuestro único Salvador, Romanos 10:9. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Vamos ahora al paso 5. Al tener un encuentro con Cristo, Cristo contigo, tú con Él, se produce un nuevo nacimiento por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Ahí se opera la salvación. Y pasamos ahora a ser miembros del cuerpo de Cristo. Nos convertimos en sus discípulos. Somos bautizados ahora en Él. Somos integrados a su iglesia. Somos regenerados y sellados de su propiedad y se nos da el privilegio de iniciar una nueva vida, como dice segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así, nadie puede nacer de nuevo sin la revelación de la palabra y sin el poder del Espíritu Santo. Juan capítulo 3 versículo 5, Jesús le contestó a Nicodemo, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua, de la palabra y del Espíritu. La pregunta, ¿tú eres ya salvo? Y en caso de que no, hoy es tu día. No endurezcas tu corazón, no le sigas dando más tiempo a algo tan importante. Hoy es día de salvación. Ahora hablemos del pecado y hablemos de la salvación. Algunos dicen, ¿el ser humano nace bueno o nace malo? Este ha sido un debate por siglos. Son muchas ideas, son muchas posturas las que existen, pero hay una sola verdad de acuerdo a la Biblia y lo dice en Salmos 58:3. Estos malvados son pecadores de nacimiento y desde que nacieron mienten y siguen su propio camino. Tenemos una simiente pecaminosa. Es importante también mencionar que los noticieros todos los días nos informan de asesinatos, de corrupción, de secuestros, de guerras, de ventas de drogas, de tantas cosas, de divorcios. Algunos lo atribuyen al mal social, a la falta de recursos económicos, a un sistema judicial deficiente, a la mala educación en la familia o incluso algunos dicen eso es instinto animal el que la gente sea malo. Sin embargo, es importante mencionar que si malinterpretamos el origen de la enfermedad, nunca vamos a encontrar la medicina. La palabra de Dios le llama pecado, lo cual portamos desde nuestro nacimiento, una simiente pecaminosa. Para ir entendiendo todavía más profundo, hablemos del significado de pecado. En la Biblia, la palabra griega hamartía se traduce como pecado y significa errar en el blanco, por eso está ahí esta imagen. Cuando pecamos, no atinamos a lo que es correcto, porque lo hacemos a nuestra forma y Dios tiene una forma en su palabra. Así que pecado es errar en el blanco, pero también es una infracción espiritual. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado
infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces podemos comparar que la palabra de Dios son leyes y la comparamos con las leyes de tránsito. Hay lugares donde existen los sistemas de fotomulta y cada vez que cometemos una falta, las leyes de tránsito nos hacen una fotomulta. De la misma manera, cada vez que desobedecemos la palabra de Dios, cometemos una infracción y se nos van acumulando, acumulando durante toda la vida. Y las multas solamente pueden ser pagadas cuando nos arrepentimos por medio de Jesucristo. Si no te has arrepentido, puedes tener miles de infracciones en tu vida y urge ponerte a cuentas con Dios. Pero te recuerdo, necesitas un abogado y ya sabes quién es el abogado, tiene nombre. Di conmigo, se llama Jesucristo. Ahora, sigamos hablando sobre este tema, el origen del pecado. Y vamos a hablar por pasos esta historia. El pecado entró en el universo, es decir, el universo estaba en perfecto estado. El diablo, en su estado que fue creado como luz bella, fue creado sin maldad, pero dice que en él fue encontrado la maldad. Lucero se rebeló contra Dios, convirtiéndose así en el diablo y en el autor de todo mal, como dice Juan 8:44. Ahora el pecado, ese es el pecado del universo. Ahora el pecado en los seres humanos. Dios creó al hombre sin pecado. En Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y dice que era bueno en gran manera. Entonces, el pecado entró en la raza humana a través del engaño del diablo y la desobediencia, pues lógico, de nuestros padres, Adán y Eva. Y aunque el diablo trajo el pecado a esta tierra, Dios les dio a Adán y a Eva el poder de decisión, decir sí o no. Los dotó de libre albedrío y tuvieron la oportunidad de decidir entre el bien y el mal. Primera de Timoteo 2:14 dice que Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, por lo cual el mal moral se originó en la criatura y no en el creador. Es importante mencionar esto. Paso 3. El pecado ahora ha contaminado a todos los seres humanos hasta el día de hoy. Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, entonces el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte espiritual, de modo que la muerte se extendió ahora a todos los seres humanos, así que cuando nacemos, nacemos con pecado. Hemos sido afectados. Y es ahí donde tenemos tantos problemas internos. Romanos 3:10 al 12, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni siquiera uno. Completamente perdidos, alejados de Dios. Al estar en esta condición, necesitamos un Salvador que nos salve, que nos saque de zona de peligro, como dijimos la otra vez, porque vamos rumbo a la condenación. Y hay algunas preguntas sobre la salvación, como ¿por qué Dios no evitó el pecar? Dios no creó el pecado, pero en su soberanía lo permitió. Es verdad que pudo evitar el pecado, pero eso habría significado despojar a su creación de su libre albedrío. Y Él no desea que seamos robots, por eso la imagen de robots, sino que seamos libres y que en esa libertad elijamos amarle a Él. Por cierto, el mal es temporal. Jesucristo lo va a destruir. Las obras del diablo una vez y para siempre. Lo dice Apocalipsis 20:10. Una vez el mal terminará para siempre y si tú has tomado la decisión correcta y estás del lado de Jesucristo, entonces tienes vida eterna. Ahora, ¿por qué Dios permitió que el hombre pecara? Una de las respuestas podría ser lo que dice Efesios capítulo 2 en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa sería una respuesta. Pero además, para el hombre fue una oportunidad
de demostrarle a Dios que estaba con él, que elegía a Dios porque le amaba. Uno no quiere la obediencia de los hijos o del cónyuge a la fuerza. Queremos que estén con nosotros porque nos aman. Y Dios en su presciencia, quiere decir conocimiento anticipado de las cosas, sabía que el pecado se manifestaría después de la creación del ser humano y Adán, al caer en desobediencia al mandato divino, y como consecuencia vendría el pecado y la muerte y pasarían a toda la humanidad. Y Dios, sabiendo esto, preparó un plan antes de que el mundo fuera creado. Y esto fue con el fin de salvar a la humanidad desde la cruz del Calvario. Lo puedes ver en Hechos capítulo 2 del 22 al 24. Te lo dejo de tarea. Ahora, algunos quieren aconsejar a Dios y dicen que se equivocó o no sabe administrar. ¿Y cómo podríamos aconsejar a Dios? Dice su palabra, ¿acaso el barro puede decirle al alfarero, ¿por qué haces de esta forma? ¿O por qué permitiste esto? Muchas cosas que debemos de reflexionar. Ahora, también algunos dicen, más bien, el pecado es una mala inversión. Algunos dicen es que Dios nos impide lo más divertido, pero el pecado es muy mala inversión, amigos. Ya hablamos del origen del pecado, ahora hablemos del pecado como acción o como fruto. La humanidad experimenta enfermedad, sufrimientos y muerte física y muerte espiritual, y el pecado solamente ofrece un deleite temporal, pero no muestra las consecuencias que acarrea. Por ejemplo, voy a mencionar solamente esto. Dios dice que no debemos embriagarnos. ¿Crees que será porque quiere fastidiarnos? La respuesta es no. Es porque una persona que se embriaga afecta su salud física, su salud mental, emocional, económica, social, su salud laboral. Y claro, no solamente estamos hablando de alcohol, sino que también aplica para todo tipo de adicción. Te dejo de tarea Proverbios 23 del 31 al 32. Por cierto, viene en tu manual. Otro ejemplo, el placer sexual fuera del matrimonio. Algunas de sus consecuencias son divorcios, la historia lo dice, hijos huérfanos, enfermedades venéreas, problemas emocionales y mentales, ruina, pleitos, asesinatos, carreras truncas. Lo puedes ver en Proverbios capítulo 7, está también en tu manual. Así que Dios nos ofrece un lugar seguro y de verdadero placer para vivir la vida. Y lo podemos descubrir en Salmos 16:11. Fuimos diseñados para encontrar plenitud en Dios. Y no es de sabios abandonar a Dios para buscar en otro lugar lo que únicamente podemos encontrar en su voluntad, en su palabra, en su presencia. Todo lo que destruye y hace infeliz al ser humano, ya sea temporal y eternamente, se llama pecado. Pero la solución es Cristo y dice, le pondrás por nombre Jesús, porque Él va a salvar a mi pueblo de sus pecados. Quiero platicarte un poquito de una historia cuando yo le entregué mi vida a Cristo. Yo es pues prácticamente un adolescente joven, pero con una gran necesidad de Dios. Yo vivía en un lugar no muy adecuado para mi desarrollo, así que ya tenía muchos problemas, pero me acuerdo cuando fui a hablarles a mis amigos de que yo quería entregarle mi vida a Cristo, porque ya me habían predicado varias veces y me resistía. Me acuerdo que mis amigos me maldijeron, me rompieron una Biblia, me escupieron en la cara y me dijeron que estaba loco. Y es ahí donde uno llega a pensar, ¿por qué a lo bueno le llaman malo y a lo malo algunos le llaman bueno? Y bueno, pues esa fue mi experiencia, porque como dijimos anteriormente, hay un rechazo a lo espiritual, a las cosas de Dios. No sé por qué. Si solamente Dios quiere darnos vida eterna, perdón, vivir sanos, vivir libres, entonces vean ese choque espiritual que existe. Después fui con mi hermano, con quien vivía, y cuando yo le digo que yo quiero entregar mi vida a Cristo, él me dice, deja eso para las personas de edad avanzada. Y me dijo lo siguiente, tú disfruta la vida, estás muy joven todavía para dedicarte a esas cosas.
Y esto nos habla solamente de la ignorancia que existe en las personas a lo que le llaman disfrutar la vida o decir esto solamente es para personas de edad avanzada y no es para jóvenes, pero el Evangelio es para niños, para jóvenes, es para adultos. Lamentablemente, mi hermano murió a los 30 años de alcoholismo, en mucha agonía, en mucho dolor, porque pues todo su cuerpo estaba afectado por el alcoholismo y yo no le podría llamar que eso es disfrutar la vida. Y yo creo que él no debió haber muerto de esa forma, sino que él debió haber vivido para contar esto maravilloso, la historia de Dios, los planes que Dios tiene. Haz una reflexión. ¿Cuántas personas hoy viven infelices, se están destruyendo, están en agonía por no querer responder a Dios? Es una reflexión que te la dejo ahí y entonces se requiere la salvación y no solamente tener nuestra propia salvación, necesitamos hablarles a nuestros amigos y familiares de ello. Hablemos de 9 enseñanzas que debes saber sobre el juicio del pecador. Número 1. Dios es nuestro creador y tiene el derecho de solicitar una explicación de nuestras acciones en la tierra. Esto lo dice su palabra. Número 2. Todos aquellos que no tienen a Cristo, dice su palabra que serán juzgados por sus actos, por sus palabras, por sus pensamientos y también la forma en que respondieron al mensaje del Evangelio. Claro, si es que tuvieron la oportunidad de escucharlo, primera de Pedro 4:5, hay muchos versículos. Número 3. En esta tierra todos tenemos la libertad para elegir o rechazar a Dios, su palabra, y también para decidir si le vamos a seguir o no, y hay muchísimos versículos que hablan sobre esto. Número 4. La condenación no se origina en Dios, sino en la decisión del ser humano. Juan 3:19, también te lo dejo de tarea. Número 5. Cuando una persona se arrepiente y reconoce a Jesucristo como su Salvador, dice su palabra que ya no hay juicio, ya no hay condenación para esa persona, ya no hay una balanza ahí el día del juicio. Número 6. Si una persona muere de lo contrario, muere sin salvación, no tendrá una segunda oportunidad. Hebreos 9:27. Número 7. Habrá diferentes tipos de juicios. Romanos 2:12. Y número 8. El infierno no fue creado para el ser humano. La Biblia enseña que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Y si un humano quiere ir con el diablo, esa es su elección. Mateo 25:41. Y número 9. El diablo y sus ángeles serán unos más de los condenados. En el lago de fuego no habrá jerarquías, como algunos dicen, que allá se las va a dar de jefe. Necesitas leer Apocalipsis capítulo 20 en el versículo 10, pues estas son 9 enseñanzas poderosas. Ahora, vamos a ir contestando algunas preguntas. ¿Habrá pecado en el cielo? La respuesta es no. Ya no existirá más el pecado en el cielo, gracias a Dios, porque Jesucristo habrá enjuiciado al diablo y a la maldad para siempre. Sabemos que el resultado del pecado es muerte, tristeza, llanto y dolor. Lo dice en Apocalipsis. Y vemos claramente que esto ya no existirá en el nuevo mundo, sino todo lo contrario. Será un lugar lleno de plenitud y perfección. El pecado es algo que destruye al ser humano y trae muerte eterna. Jesús murió en la cruz para que esto no fuera así. Y ahora Él está ofreciendo salvación a todo aquel que cree en Él y por el poder del Espíritu Santo, de su palabra, podemos ser regenerados cada día con su presencia. Si no has venido a Jesucristo, ven a Jesús. Beneficios de la salvación. Ahora, en esta enseñanza vamos a mencionar sobre algunos beneficios, aunque sin duda existen muchos, muchos más. Lo vemos también en Isaías 53 o en otros versículos. Número 1, reconciliación. Estábamos enemistados con Dios, pero por el sacrificio de Jesús, ahora ese conflicto ya fue resuelto. Ahora estamos en amistad con Dios. Número 2, por la salvación también tenemos justificación.
Fuimos justificados o declarados no culpables por la redención de Jesucristo. Lo puedes encontrar en Romanos capítulo 3. Ahora, número 3, tenemos el beneficio de la adopción. La adopción es un acto donde una persona acepta a un niño o niña de una familia que no es la suya, lo integra a su hogar, a su familia y lo considera como su hijo. Sin duda alguna, con todos los derechos y obligaciones de esta nueva familia. Pues, ¿qué creen? De igual manera, a través de Jesucristo somos adoptados como hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Tuvimos el beneficio de la expiación, y la expiación es la eliminación de la condenación o el pecado a través de un tercero. Esto quiere decir que Cristo tomó nuestro lugar para que nosotros seamos justos ante Dios. Lo vas a encontrar en Efesios 5:2. También el beneficio 5, el rescate. Éramos esclavos del pecado, obedeciendo a nuestros malos impulsos, pero Cristo nos liberó, nos salvó y nos sacó de esa zona de peligro. Romanos 6, 17, 19. Beneficio 6, eternidad. Es la garantía de vivir con Dios para siempre. Jesús dijo, yo les doy vida eterna y nadie los va a arrebatar de mi mano. Número 7, santificación. La santidad significa separado o apartado. El sacrificio de Jesús nos aparta para vivir una nueva vida en Dios. Existen tres tipos o tres etapas de la santificación. Número uno, la santidad posicional. Esto quiere decir que es un hecho cumplido. Somos santos por el sacrificio de Jesús. Lo recibimos en el momento que nacimos de nuevo por el Espíritu Santo. Esta santidad es la que nos hace ser salvos. Tú lo puedes leer en Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos, una vez y para siempre. Ahora, la segunda etapa se llama la santidad progresiva. Ya que fue roto el dominio del pecado, ahora estamos en un proceso continuo de santificación. Primera de Timoteo 1 al 15 dice, pero ahora seamos santos en todo lo que hagan, tal como Dios lo eligió, es santo. Ahora, continuarán, cuando hablamos de esta segunda etapa, los que vivimos el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, en esta segunda etapa, Dios nos pide santificación por amor, no por imposición, no por obligación, no por temor, ay, tengo que hacerlo, sino apartarnos por amor para Dios es nuestra mejor elección. Él es vida, es amor, es provisión, es salvación, es libertad, es felicidad, es todo lo que nuestro ser necesita. Entonces, apartarnos para Dios es nuestra mejor elección y hacerlo por amor, como lo hace un novio con su novia cuando se casan, se aparta el uno para el otro. Y tres, la santidad final. Nuestro cuerpo será glorificado para siempre cuando sea resucitado sin una simiente pecaminosa. Primera de Corintios 15, 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pues esto es las etapas de santidad en la salvación. Ahora hablemos de la oposición. ¿Hay oposición cuando para uno ser salvo, alguien que ya es salvo? Y la respuesta es sí. El primer enemigo es el sistema del mundo. La Biblia usa la palabra mundo en tres formas distintas, por ejemplo, para entenderlo, ¿no? El primero es el planeta Tierra. Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Entonces debemos de respetar, de cuidar y disfrutar la creación. Dios lo creó. Dos, mundo, personas. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, cuando debemos amar a todas las personas y procurar de vivir en paz con ellas. Entonces, ¿cómo que el mundo es el enemigo? Pues este es el 3. Primera de Juan 2:15, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. No habla, no se refiere a la gente ni al cosmos, sino este último es todo lo que rige el sistema de pecado se convierte en nuestro enemigo
porque va en contra de la voluntad de Dios y va en contra de su salvación. Hay muchos versículos que están en tu manual, por favor, estúdialo. Quiere decir que este sistema está dominado por la avaricia, la vanidad, el odio, la envidia, por el placer ilícito también, por la corrupción. Y este sistema de pecado ofrece a sus seguidores riqueza, poder, fama y placer de forma mala o incorrecta y les hace creer que saciará ese vacío interno. Lo vemos esto en las pláticas entre amigos, lo vemos también en los medios de comunicación. En otras lecciones hablaremos que no está malo el poder, la fama, el dinero, el placer cuando lo hacemos a la manera de Dios. Ahora, pero ¿cómo vencemos y resistimos este sistema de pecado llamado mundo? Pues una de ellas es en oración, pidiéndole a Dios la fuerza. También, número dos, manteniendo una fe poderosa. Número tres, renovando nuestra mente con la palabra de Dios. El sistema del mal ha sido condenado por Dios, cabe mencionarlo. Es como un delincuente que ha sido sentenciado a muerte y aunque todavía está vivo, ya no tiene futuro este sistema del mundo de pecado. Primera de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que ánimo. Ahora, entonces el sistema del mundo es nuestro enemigo, no la gente, no el cosmos. Número dos, nuestro enemigo es la simiente pecaminosa que tenemos aquí adentro como un imán que nos atrae a hacer lo malo y nos lleva a rebelarnos en contra de Dios. Cuando somos seguidores de Cristo, nuestra naturaleza pecaminosa o la simiente pecaminosa no se va, continúa en nosotros. Pero ahora, a través del Espíritu Santo, tenemos la simiente de Dios. Y dice que este es mayor y nos lleva a ser vencedores ante la batalla diaria de la simiente pecaminosa. Entonces, también somos vencedores ante el sistema del pecado y somos vencedores ante la simiente pecaminosa. Y el tercer enemigo es el diablo. Dios no creó al diablo, Dios creó a un ángel querubín, quien se rebeló, ya sabemos la historia, y fue expulsado del cielo con la tercera parte de ángeles rebeldes. En este mundo forman un ejército organizado que está en contra de Dios, que está en contra de su salvación, y el diablo y sus demonios actúan contra la humanidad al menos de tres maneras. Una de ellas es la tentación, Mateo 26:41, y la tentación es como un deseo intenso, una obsesión mental por practicar el pecado. Es como si físicamente el diablo nos empujara a hacer lo malo. También lo hacen a través de la opresión, Hechos 10:38. Esta es la influencia externa de los demonios sobre las personas. Nos pone pensamientos de duda, de temor, de pecado, desaliento en nuestras mentes. Y también otra forma es la posesión, Marcos 5:9. Y esto es cuando un demonio habita en una persona y controla sus acciones. Pero hay solución en Cristo para estos tres enemigos. Número uno, dice su palabra que Dios no va a permitir una tentación mayor que no podamos vencer. Número dos, en Dios tenemos poder sobre el enemigo y dice que tenemos una armadura poderosa. Lo encuentras en Lucas 10:19, Efesios 6:10. Y número cuatro, el que Dios viva en nosotros siempre será garantía de triunfo. Es más poderoso, di conmigo, decláralo, es más poderoso el que está en mí que el que está fuera de mí. Algunas otras preguntas que nos hacemos sobre la salvación ahora que ya somos salvos, espero me esté dando a explicar. ¿El ser salvos es nacer de nuevo? Y la respuesta es sí. Existen al menos dos familias en nuestra vida. La primera familia se origina en Adán y Eva y es donde descendemos todos. Y ahora a través de nuestros padres biológicos ingresamos a la vida física de bebés. Pero dice en Juan 3:6, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Esto quiere decir que la segunda familia es donde se opera el segundo nacimiento por el Espíritu Santo. Y este es totalmente espiritual, porque aquí es donde viene el Espíritu Santo a nuestro espíritu humano. Y cuando nacemos nos enseña
para qué nacimos la primera vez. Tito 3:5. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva, y está claro ahí, por medio del Espíritu Santo. Viene la pregunta del millón. ¿Quién puede ser salvo? ¿Solamente unos pocos o realmente la salvación es para todos? Todos tienen la oportunidad de reconocer a Jesús como su Salvador y Señor. Su palabra lo dice en Juan 3:16 y en Juan 1:12, 3:36. Y Juan 1:12 dice que todos los que creen en Él y les reciben, les da el derecho de ser hijos de Dios. Y en Primera de Timoteo 2:4 dice, Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. Sí es cierto, en su soberanía Él puede tener un plan específico de salvación con ciertas personas, como lo dice Job 42:2. Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Él es soberano y puede salvar, predestinar personas con un propósito. También vemos que Él llama a personas antes de nacer para ser salvas y cumplir una misión específica, como fue el caso de Jeremías, lo dice el 1:5. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Esto le dijo a Jeremías. Entonces, la salvación es para todos y soberanamente Dios puede predestinar a ciertas personas como Él quiera. Ahora, ¿se puede perder la salvación? Y te explico, la doctrina del calvinismo y el arminianismo tratan de explicar la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en lo que respecta a la salvación. Esto es muy común, estas dos doctrinas en el cristianismo. El arminianismo se llama así por Jacob Arminio, es un teólogo holandés que vivió en 1560 hasta 1609. Él sostenía que tenemos libre albedrío, que fuimos elegidos en respuesta a nuestra elección. Él decía que el sacrificio de Jesús es para todo el mundo, que el Espíritu Santo puede ser resistido y que se puede perder la salvación, y con un sinfín de versículos que enseña la Biblia. Ahora, el calvinismo, llamado así por Juan Calvino, este es un teólogo francés que vivió desde 1509 hasta 1564, y él afirmaba que la humanidad está en depravación total. Él decía que Dios en su soberanía ha predestinado quiénes van a ser salvos, que Jesús solamente murió por los escogidos y que su gracia es irresistible para los elegidos y que no se pierde la salvación. Ahora, ¿y cuál es la respuesta? En la Biblia encontramos suficientes versículos que abordan ambos puntos de vista, pero te corresponde a ti, como discípulo, investigar y decidir. Y claro, solamente asegúrate de que tienes la salvación, y también tú decide cuál será tu creencia teológica respecto a estas dos formas de pensar sin caer en dogmatismo, también cabe mencionarlo, pero esa decisión tú la tomas o dependiendo la iglesia, lo que creen en tu iglesia, tu pastor. Ahora, ¿qué es la ley de Dios en el Antiguo Testamento? Pues esto usted lo va a ver en su manual Avanza. Si no lo tiene, adquiéralo. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Esta es otra pregunta. El pecado imperdonable es el rechazo permanente a la obra regeneradora del Espíritu Santo. Dice Mateo, capítulo 12, versículo 32. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Entonces, qué tragedia que habiendo cura para el pecado, alguien decida rechazarla. Es semejante a una persona con una enfermedad terminal que, teniendo acceso a la medicina, decida no tomarlo. Eso es un rechazo permanente hacia el Espíritu Santo. No solamente es hablar palabras, sino es una actitud del corazón. ¿Qué es legalismo, religiosidad y qué es la vida espiritual? También esto lo vas a ver en tu manual. Ahí traemos mucha información, te va a ayudar. Eso luego nos evita
disfrutar la salvación. Es posible que una persona se crea salva sin serlo? Y la respuesta es sí. Mateo 7:22 dice, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Alejados de mí ustedes, obradores de maldad. Sí, es posible que una persona se crea salva sin serlo. Comúnmente son personas que llevan una doble vida, que no han nacido de nuevo, pero están en el contexto de la iglesia. Y esto lo enseña ahí su palabra. Tú puedes profundizar más sobre ello. Ahora, ¿qué se debe hacer cuando pecamos? ¿Un cristiano peca? Pues claro que sí. Pero ¿qué se debe de hacer cuando pecamos como cristianos? En la Biblia encontramos varios consejos y una de ellas es ser sensibles al Espíritu Santo cuando nos redarguye de pecado. Eso sería como bien importante porque sin duda alguna viene el redarguir. Lo siguiente sería arrepentirnos ante el Padre por medio de Jesucristo lo más pronto posible. Y el siguiente paso podría ser buscar personas con madurez espiritual que puedan ayudarnos a corregir el origen si constantemente estamos recayendo. Y recuerda, siempre hay esperanza. En Apocalipsis, del capítulo 3, hay instrucciones precisas para la restauración de una persona que ha tropezado, también en Gálatas. Y si en algún momento te has alejado de Dios o has permitido que la culpa, que el pecado te distancien de Él, quiero recordarte que siempre, siempre en Jesucristo habrá esperanza. Jesús no rechaza a nadie que se acerque con un corazón sincero y arrepentido. Su gracia está disponible hoy para ti. Hoy es tiempo de renovar. No es necesario ensuciar a otros para sentirte más limpio o estarte excusando o alejarte de la iglesia. No olvides que santidad progresiva no es el que nunca peca, sino el que se mantiene limpio todos los días a través de un sincero arrepentimiento por medio de Jesucristo al Padre. Pues amigos, estamos ya terminando. Confiesa conmigo, Dios quiere que todos sean salvos. Escríbelo en el chat, confiéselo. Dios quiere que todos sean salvos. También confiesa conmigo, toda persona necesita a Jesucristo como su Salvador. Toda persona necesita un Salvador. Y siguiente, proclamo a Jesucristo mi único Salvador y Señor. Proclamo a Jesucristo mi único Señor y Salvador. Y la oración está basada el día de hoy en Juan 15:4, que dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Esto dijo Jesús en su palabra, y yo quiero el día de hoy que hagamos una oración, y quiero invitarte a que si tú estás escuchando esta enseñanza, quizás ha alterado tus emociones en positivo y en negativo, pero lo grandioso sería la respuesta que tú hagas el día de hoy. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? ¿Qué vas a hacer con la palabra de Dios? ¿Seguirás creyendo otra forma? Hoy decides creer a su palabra y creerle a Él. ¿Sabías que Él puede concederte el día de hoy la salvación? Y yo oro que se opere un nuevo nacimiento. No todo el que hace la oración de fe es salvo, pero sí es necesario que todos la hagan para que en la soberanía de Dios, y si las condiciones están dadas, entonces pueda surtir un nuevo nacimiento en tu interior. Yo quiero invitarte. También quiero invitar a todos los que ya son salvos y que entendieron este mensaje o lo han entendido, que puedas llevar este mensaje de salvación a tus amigos y familiares. Ellos te están esperando, de verdad. ¿Qué va a suceder si ellos no tienen este encuentro con Cristo? Ellos necesitan saber este mensaje. Para algunos será necesario volver a escuchar el tema, y suplico que Dios te guíe para hablar de esta salvación a tus conocidos.
Padre Celestial, como siempre nos acercamos a ti a través de tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado. Y todos unidos estamos orando y te damos gracias a todos los que ya somos salvos. Gracias por salvarnos. Dale gracias a Dios. Gracias por decirme que soy perdonado y que ya no te acuerdas de mis pecados. Gracias por decirme que soy justificado, reconciliado, que soy hijo de Dios. Gracias por darme vida eterna. Gracias y no es de mí. Todo es por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y solamente quiero entregarte mi vida, mi voluntad y producir ese fruto que da testimonio de que he tenido un encuentro contigo. Quiero seguirte el resto de mi vida. Te amo y te digo gracias por la salvación. También en este día oramos por amigos, amigas que están escuchando este tema y que ellos dicen, ¿cómo puedo hacer para yo tener ese encuentro con Jesús? Espíritu Santo, te suplicamos que puedas revelarles a Jesús. Padre Celestial, por medio de Jesucristo, suplicamos que se operen nuevos nacimientos en las personas que el día de hoy hacen esta oración y que transformes su vida para siempre. Yo te voy a invitar que le digas al Padre Celestial, Padre mío, vengo hoy reconociendo que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados, tomando mi lugar. Quiero decirte que te doy gracias y que yo acepto ese sacrificio que Él hizo para mi salvación. Te pido perdón por todos mis pecados, todas las infracciones que tengo de mi pasado. Padre Celestial, perdónalas por tu Hijo Jesucristo. Y no te acuerdes más de todo el mal que yo he hecho. El día de hoy te pido que me concedas nacer de nuevo. Pon tu mano en tu corazón de forma simbólica y dile, suplico que me concedas el nuevo nacimiento. Que haya un despertar espiritual, que se vivifique mi espíritu el día de hoy. Quiero vivir para ti el resto de mi vida, quiero ser tu discípulo. El día de hoy yo perdono a todos los que me han ofendido y quiero aprender y seguir tu camino por siempre. Yo recibo en este día tu salvación. Yo recibo al Espíritu Santo, le digo, bienvenido, ven a mi interior, haz de mí una habitación, quédate conmigo. Y quiero trascender por siempre hasta la eternidad. Padre Celestial, te pedimos por cada amigo, amiga que está orando y te suplicamos que te manifiestes, te reveles a ellos ahí donde están. Que haya libertad sobre el cautivo, sobre el que está con adicciones, con enfermedades mentales y emocionales. Que haya libertad en el nombre de Jesús. Que traigas paz, que traigas vida en su interior. Les bendecimos en este día. Ayuda a las personas que están pasando por una mala temporada. Manifiéstate con milagros sobrenaturales en su vida. Que puedan ser levantados de ese dolor, de esa enfermedad, de ese fracaso, de esa frustración. Y que tú seas exaltado en sus vidas. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amigos, pues hemos terminado ya, como siempre. Te felicito por llegar al final de la lección y también por continuar en esta serie de lecciones de Manual 1 de Fundamentos de Vida. Y también quiero animarte a que puedas tú compartir, puedas inscribirte al canal, y si este tema para ti es de valor, compártelo con alguien más y sigue avanzando como discípulo de Jesús. Hoy estuvimos hablando sobre fundamentos de vida, qué es la salvación. Te animo a que escribas en el chat preguntas, cosas importantes que aprendiste, y también estaremos en su momento respondiendo algunas preguntas
Y algo también que les recomendamos es que te integres a una iglesia cristiana, que puedas, pues si ya estás ahí, que participes, que seas generoso, que sirvas, que seas parte de la solución de tu iglesia. Y también les animamos a continuar en la siguiente lección. Viene una lección muy poderosa, que es un discípulo y también Jesús como maestro de vida. Y recuerda que son 4 módulos, 40 lecciones, 40 videos, y no te debes de perder ninguno. Puedes volverlos a escuchar si te es necesario. Y Dios mediante, nos vemos en la próxima lección. Si estás en grupo, interactúen, participen, platiquen entre ustedes lo que han aprendido, cómo han crecido. Y como siempre, estamos para servirte y te enviamos un abrazote. Que Dios te bendiga. Da el siguiente paso. Obtén tus manuales hoy mismo en Hotmart. El enlace lo encuentras en la descripción del video. Vive la experiencia del Congreso Anual de Renovación Avanza en Querétaro, México. Inscríbete y recibe tu diploma al concluir. Continúa creciendo. No te pierdas la siguiente lección.